Muy buena, soy María, enfermera y docente del curso de celador sanitario en Sasan Formación, y os voy a explicar de una forma lo más sencilla y rápida posible cómo es el proceso de inscripción en la bolsa del SAS. Vamos a ello. Bueno, como veis, inicio este pequeño paso a paso en el escritorio de mi ordenador. ¿De acuerdo? Voy a ir explicándolo todo de la forma más fácil que pueda. Para empezar, nos metemos en el buscador. En este caso yo suelo usar Google Chrome, pero el que tengáis Internet Explorer o Mozilla Firefox, el que tengáis. Doble clic y empezamos. En el buscador es tan fácil como poner bolsa SAS, ¿de acuerdo? Y accedemos al primero enlace que encontramos, ¿de acuerdo? Tenéis que ver que sea la página oficial juntadeandalucía.es, ¿de acuerdo? Y accedemos. La han renovado recientemente, pero es una página bastante intuitiva. Nos tenemos que ir al enlace, esta es página informativa, ¿de acuerdo? Y el enlace de acceso es este que tenemos aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Accedemos. Y aquí tenemos el portal de entrada a la bolsa de empleo. Tenemos dos zonas, una pública y una privada. La pública es de acceso libre, ¿de acuerdo? Y son una serie de enlaces de ayuda para la inscripción y para diferentes opciones, y sobre todo es como un tablón de anuncios de información sobre la bolsa, ¿de acuerdo? Quizá lo más interesante, aparte del manual para la inscripción que tenéis aquí en la segunda fila, sea este de aquí abajo que pone baremos. ¿De acuerdo? Os explico brevemente en qué consiste. Por ejemplo, categoría de celador. Os explica el valor máximo en puntos que podéis conseguir en cada uno de los diferentes apartados que se valoran de méritos, ¿de acuerdo? Iniciando en la experiencia profesional, el valor máximo de puntos que podéis obtener es de 70. Y además os va desglosando dentro de cada mérito cómo podéis conseguir esos diferentes puntos. Por ejemplo, experiencia profesional en la misma categoría para el Servicio Nacional de Salud y Servicio de Salud Público Andaluz, y os va dando diferentes valores. Por ejemplo, en otras administraciones públicas vale la mitad, de 0,3 puntos que vale el mes, ¿de acuerdo? A 0,15 que valdría de otras administraciones. Centros concertados valdría 0,1, ¿de acuerdo? Vais viendo, y las diferentes categorías tienen diferentes puntuaciones. Luego, dentro del apartado de formación, por ejemplo, tenemos la formación académica, que son titulaciones académicas regladas, ¿de acuerdo? Y tenemos formación continuada, que en este caso son los cursos. Discente significa como alumno y docente como profesor. Siempre se hace una separación de cursos con menos de 6 años de antigüedad y más de 6 años de antigüedad. El límite de los 6 años es porque queda en la mitad la puntuación, ¿de acuerdo? Entonces, como total de la suma de todos los cursos que hagáis, podéis obtener 25 puntos, ¿de acuerdo? Y luego en otros méritos, por ejemplo, es interesante recalcar las comunicaciones, ¿de acuerdo? Que son los pósters, que ya hacen una aclaración de que solo se pueden hacer 5 al año, póster científicos, dependiendo del ámbito para el que sean, tienen diferentes puntuaciones. Y lo más interesante de todo son las oposiciones convocadas por el SA, todo siempre para la misma categoría. Superar el proceso de oposición te da 3 puntos. Como máximo puedes conseguir 9. ¿Eso qué quiere decir? Que te puedes presentar y te valorarán 3 veces que apruebes el examen de oposición. 3 por 3, 9 puntos que puedes conseguir. De acuerdo, dejo esto abierto para futura referencia. Ahora, nos vamos a la zona privada de la bolsa. ¿Qué quiere decir que es la zona privada? Aquí ya necesitas claves específicas para entrar. Tienes dos formas de entrar. Con el certificado digital, de acuerdo, que lo tienes que tener descargado e instalado en tu buscador, o obteniendo claves de acceso, ¿de acuerdo? Si le das a obtener claves de acceso igual que desde certificado digital, ¿vale? Al final, la primera vez siempre te va a llevar a la misma pantalla. Bien, en esta primera pantalla, para realizar el proceso de inscripción, lo primero que te piden son los datos personales, ¿de acuerdo? Todos los campos con asterisco son obligatorios.
nombre y apellido, sexo, documento de identificación, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y lo más o casi lo más importante, los números de teléfono, ¿de acuerdo? Tienes posibilidad de poner 3 números de teléfono. Siempre se recomienda que sean números en los que sea seguro que se te puede localizar porque es donde te van a llamar para realizarte las ofertas de empleo. También si optáis al cupo de discapacidad por tener una discapacidad, siempre se piden los datos, ¿de acuerdo? Para que los introduzcáis. Al darle a guardar, yo ahora mismo no he introducido ningún dato, al darle a guardar pasamos a otra pantalla donde piden que elijas tu nombre de usuario y tu contraseña, además de una pregunta de seguridad por si olvidas la contraseña que puedas recuperarla, ¿de acuerdo? Bueno, ahora de vuelta a la página inicial de la aplicación de la bolsa. Para enseñaros cómo es por dentro voy a entrar yo en mi usuario y mi contraseña, ¿de acuerdo? Así que un segundito. Bien, este es el primer apartado que os aparece, ¿de acuerdo? Bolsa estatutaria y del cuerpo A4, que aclara aquí abajo que es el cuerpo de farmacia y veterinaria, o sea que el resto de profesionales vamos a estatutarios. Bien, dentro aparecen estas diferentes opciones, ¿de acuerdo? Los datos personales, esta primera a la izquierda, es por si queréis modificar algunos de los datos que habéis introducido anteriormente en el proceso de inscripción. Por ejemplo, si cambiáis de número de teléfono para actualizarlo y que así os puedan contactar en vuestro número nuevo. En gestión de méritos, vamos a verlo. Siempre os va a aparecer registrar solicitud, ¿de acuerdo? Por un montón de sitios porque es muy importante que lo hagáis. Ahora os lo explico. Aparecen todas estas pestañas que son, si os acordáis, los méritos que habíamos visto que se podían valorar, ¿de acuerdo? Dentro de cada categoría. Entonces tenemos la experiencia SAS, recalcar que la experiencia SAS se actualiza automáticamente, vosotros no tenéis que incluir nada, ¿de acuerdo? O sea que cada contrato que tengáis en el Servicio Público de Salud andaluz se actualiza solo, ¿de acuerdo? Siempre deberíais tener en cuenta que tenéis que repasarlo por si alguna fecha baila, algún día no os lo han contado o cosas así, ¿de acuerdo? Eso se puede solucionar siempre en la unidad de atención al profesional de cada centro donde hayáis trabajado. En la experiencia NOSA se incluye aquellos trabajos que hayáis realizado siempre para la misma categoría para la que os habéis inscrito en otros centros, por ejemplo, concertados con la Junta de Andalucía o del Servicio Público de Salud. Dentro de la formación académica, yo por ejemplo soy enfermera, entonces aparecen mis datos, es la formación que necesitáis para acceder a vuestra propia categoría. Volviendo a hablar, por ejemplo, de los celadores, como no necesitan ninguna titulación específica, lo que deberían de introducir sería el graduado escolar o el título de la educación secundaria obligatoria. Doctorado, si alguien tiene un doctorado universitario, ¿de acuerdo? Lo mismo con el máster y con los expertos, ¿de acuerdo? Son 3 opciones de posgrado universitario. Formación especializada, por ejemplo, el médico para ejercer necesita hacer el examen MIR, ¿de acuerdo? Entonces aquí se incluiría la forma de acceso, el tipo de especialidad. Docencia, siempre si habéis sido docentes en algún curso, siempre, ya os repito, relacionados con vuestra categoría, podéis incluirlo aquí y también se valoraría. Trabajo científico, ¿os acordáis de los pósters que os he mencionado aquí abajo en el baremo? Pues aquí sería donde tenéis que incluir esa información, ¿de acuerdo? Siempre se van a valorar los 3 primeros autores de cada comunicación que hagáis. Lo mismo con premios, si realizáis algún trabajo científico en el que se os premie, pues se puede introducir aquí y también se valoraría como mérito. Oposiciones SAS, de nuevo, también se actualiza de forma
autónoma, ¿vale? Vosotros no tenéis por qué introducirlo cada vez que aprobéis una, os aparece aquí hasta un máximo de 3. Como hemos visto antes, cada una vale 3 puntos, en total podéis conseguir 9 puntos si aprobáis 3 veces la oposición. Y ahora nos vamos a la parte más interesante y como más rápido podéis conseguir los puntos, que es mediante los cursos. ¿De acuerdo? Entonces, esto tenéis que meterlo vosotros de forma individual, cada uno según los cursos que haya realizado y siempre teniendo en cuenta los datos que aparezcan en el diploma de aprovechamiento, ¿de acuerdo? Que os dan cuando superáis un curso. Siempre tenéis que meter el tipo de centro con el que habéis realizado ese curso, el nombre tal y como aparece en el diploma, el centro en el que lo habéis realizado, la fecha de fin y la categoría para la que queréis que se os convalide ese curso, ¿de acuerdo? Y ya dependiendo lo podéis meter en horas o créditos para que se os valore. Yo siempre recomiendo ponerlo o todo en horas o todo en créditos. Muchas veces es más fácil hacerlo en horas porque suelen venir en los diplomas en horas, ¿de acuerdo? Cada vez que metáis un curso nuevo, por favor, darle a guardar, porque si se satura la página podéis perder el trabajo que hayáis hecho si ya habéis metido 6 o 7 cursos. ¿De acuerdo? Vuelvo hacia atrás, aquí. Bien. Gestión de solicitudes. Aquí, por ejemplo, es un apartado muy importante porque es donde podéis señalar, aquí ponen modificar la relación de centros para una categoría. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí podéis elegir dónde queréis trabajar, en qué hospital, en qué centro de salud, en qué provincia incluso, ¿de acuerdo? Entramos y os explico. Tenéis que seleccionar la categoría. Yo, por ejemplo, como enfermera soy personal estatutario sanitario. Si fuera celador, por ejemplo, tendría que irme a estatutario de gestión y servicio. ¿De acuerdo? Mi categoría, enfermería. ¿De acuerdo? Y aquí os explico. Tenéis la posibilidad de elegir contratos de larga duración o de corta duración. ¿De acuerdo? Tenéis que hacerlo en las dos pestañas. Tenéis que seleccionar por provincia dónde queréis trabajar o directamente, si queréis trabajar en toda Andalucía, darle a todos y seleccionar el grupo. ¿Qué quiere decir grupo? Área sanitaria, distrito, dispositivo de apoyo y hospital. ¿Vale? Son diferentes zonas donde podéis trabajar, cada una con sus funciones específicas. Y ya os explico. Yo, por ejemplo, soy de Almería, ¿de acuerdo? Y quiero ver todos los distritos de Almería. Los distritos normalmente se encargan de los centros de salud. He escogido Almería y he escogido distrito, ver centro. Y me aparecen todas estas zonas de salud. Fijaros, hay muchísimas. Pues yo ya puedo elegir, por ejemplo, esta primera, Bajo Andarax. Y dándole a esta flecha que se ilumina en verde, lo añado a la derecha. ¿Veis que ha aparecido aquí abajo? Si yo ahora guardo solicitud, se me guarda toda esta relación de centros que yo he elegido. ¿Que me he equivocado y no quiero trabajar en esta zona de salud? Pues la devuelvo al otro listado y desaparece. ¿De acuerdo? Y siempre guardar. Os aparece aquí arriba un mensaje, ¿está seguro de guardar en su solicitud esa categoría? Acepto, ¿de acuerdo? Cada vez que vayáis a cambiar de pantalla os pondrá este tipo de pregunta. ¿Está seguro de que quiere guardar? ¿De acuerdo? Darle a aceptar es muy importante, ¿vale? Para que se registre vuestra solicitud. Y después de gestión de solicitudes, si os acordáis eran los 5 cuadraditos que teníamos al inicio, me voy a los informes, ¿de acuerdo? De nuevo aquí tenemos una serie de apartados a los que podemos acceder, ¿de acuerdo? Os explico brevemente. Cada vez que accedáis a uno de estos apartados, solicitudes, méritos y autovalidación y solicitudes registradas, os van a aparecer al principio vuestros datos personales y luego un listado, según donde os metáis, un listado de aquello que vosotros habéis introducido. En los méritos, pues me saldrá toda mi titulación, todos mis cursos, el máster, me saldrán muchas cosas. En las solicitudes, lo mismo, todo el listado de solicitudes que yo he realizado, con su código, con su fecha y con su hora. En la autovalidación aparecerá los puntos que me asigna la plataforma informática según todo eso que yo ya he introducido, los cursos, el máster, ¿de acuerdo?
esta autobaremación puede cambiar cuando a 31 de octubre, esto es muy importante, se realice el corte de la bolsa. ¿Qué quiere decir el corte de la bolsa? Ese día cogen, hacen un corte, valga la redundancia, y miran y empiezan a revisar lo que la gente hasta ese día, todos los trabajadores que están inscritos en la bolsa, hasta ese día todo lo que han introducido y todas las solicitudes que han registrado. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que la tengáis a 31 de octubre actualizada, si puede ser antes porque siempre se colapsa ya que hay tantísimos profesionales dentro de la bolsa, y que lo tengáis lo más actualizado posible con todos los cursos, toda la formación, toda la experiencia que tengáis fuera del SAS, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces puede variar esta autobaremación a la baremación oficial que haga el SAS. Después de hacer ese corte a día 31, tardan un par de meses en sacar un listado provisional, ¿vale? Un listado provisional en el que se te asigna los puntos del baremo, y según esos puntos, bueno, después del listado provisional hay un definitivo con corrección de errores. eh, por orden de ese listado y por tu número de puntos, así te llaman para ofrecerte contratos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio esto es todo lo que os tenía que explicar de la bolsa. Espero que haya quedado lo más claro posible y que os sea útil.